Hoy comenzamos el capítulo 4. La semana pasada hicimos el capítulo 3. Estábamos hablando de la fe bíblica, ¿verdad? Porque todos, o mejor dicho, es muy raro que uno encuentre una persona que diga que no tiene fe, pero ¿fe en quién? ¿Fe en quién? Amén. Y estábamos estudiando que la fe bíblica es cuando ponemos todo nuestro corazón para abrigar la palabra de Dios y creerle a Él. Amén. Entonces hoy estamos en la página 27, el capítulo 4, y vamos a estar hablando de estos pactos. La semana pasada hablamos que ¿qué es un pacto? Recordamos que a Jesucristo esperar que Nicodemo entendiera por lo menos el concepto del nuevo nacimiento fue por todos los versículos que encontramos en el libro de Deuteronomio, cuando Dios hace un pacto con Abraham y pudimos estudiar el corazón de Abraham, es decir, él le creyó, ¿verdad? Dijo esperanza sobre esperanza. Es decir, que Abraham no permitió que nada de lo que él podía ver y entender de su propio cuerpo y el cuerpo de su esposa lo detuviera a él de creerle a Dios. A lo contrario, porque le creyó a Dios de la manera que le creyó, se le fue contado por justicia. Y entonces la fe bíblica es esta misma. No importando lo que veamos, lo que podamos entender en la lógica, es decir, nuestro intelecto, sino de creerle a Dios en su palabra, creerle a Dios, punto y aparte. No importando lo que veamos o escuchemos o la circunstancia, sino creerle a Dios. Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquito más del antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Vayamos a la página 27. Y vamos a estudiar el propósito de un nuevo pacto. ¿Ok? Entonces la descendencia de Abraham fue cautiva a Egipto conforme a lo que Dios le había dicho. Y 400 años más tarde son liberados por mano de Moisés. Dios por un poco de tiempo pone a un lado el pacto que él hizo con Abraham y con el fin, había un fin de tratar con el corazón de su pueblo y les da en el monte Sinaí. Aquí vamos a ver que Dios hace pacto con Moisés sobre ese monte. Moisés es mediador entre Dios y el pueblo y Dios le da en ese día la ley moral, que es el decálogo, que son los 10 mandamientos. También le da la ley civil para gobernar pues como nación. Y la ley ceremonial son las formas de adoración, entre ellos el sistema expiatorio, ¿se recuerdan? Y el sacerdocio. Y todo esto se reconoce como el pacto mesiánico. Es cuando Moisés les declara al pueblo. Moisés entonces vuelve y le declara al pueblo, y todo el pueblo le respondió a una y le dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero aquel pueblo estaba muy lejos o muy alejado al conocimiento de su naturaleza humana. Ellos no entendían, ellos no sabían. Ellos no conocían la clase de naturaleza que había en ellos. Recuerde que ellos estaban espiritualmente muertos, porque al tratar de obedecerlas, es decir, las leyes de Dios, se dieron cuenta que no podían cumplirlas. Ellos se dieron cuenta que aquello que se les prohibía era lo que más les gustaba. Se parece a nosotros, ¿no? Y este es el gran conflicto, que lo que Dios nos prohíbe
Eso es lo que deseamos. Y ellos jamás podían satisfacer la justicia de Dios. Estaban espiritualmente muertos. Amén. Esto fue el propósito de la ley. Este es el conflicto de la naturaleza humana ante la santa ley de Dios. ¿Ok? Pasados 40 años antes de entrar lo estoy pensando en inglés, Canaan. Dios le habló a Josué y le dijo que afilara su cuchillo. ¿Por qué? Porque no entraría a la tierra prometida ningún incircunciso, para que supieran que era Jehová Dios quien los introducía. Vamos a miremos qué importante es para Dios que su pueblo fuera distinto, que su pueblo fuera marcado, para que se supiera que eran suyos, eran de Dios. Recuerde que la circuncisión era señal, una evidencia de que eran suyos, el pueblo de Dios. Mire qué decidido estaba Dios con toda certeza, con toda certeza. Amén. Tenía que circuncidar a los nacidos en el desierto. Ningún incircunciso poseía lo que Dios ha prometido. Ningún incircunciso entraría. Amén. Dios se aseguró y su pueblo tuvo que obedecer la instrucción. La circuncisión del prepucio era la señal del pacto. ¿Se recuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Pero era una señal externa en la piel que no producía ningún cambio interno. Y como el hombre necesitaba un cambio total interno, ¿por qué? Porque el problema del hombre está en el corazón. Yes. Y esta circuncisión sería solo sombra de lo venidero, que tiene todo que ver, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Sombra de lo venidero. Tiempo después de la conquista de Canaán, el pueblo violó el pacto con Dios, invalidándolo. Para ese entonces, el pueblo de Dios, durante el reinado de Salomón, se había dividido en reino del norte y reino del sur. Y Dios los envió a la cautividad. Las 10 tribus del reino del norte fueron a Babilonia y las 2 tribus del reino del sur fueron cautivos a Siria. Israel perdió su relación con Dios y Dios anunció un nuevo pacto por boca de sus profetas. Esta es otra razón, escuche bien, por la que Jesús esperaba que Nicodemo entendiera el concepto de ser nacido de nuevo. Aún desde el Antiguo Testamento, Nicodemo también debía haberlo sabido mediante los profetas y Jeremías, en las cuales Dios promete un nuevo pacto, y en las profecías de Ezequiel, donde él describe el nuevo nacimiento de forma más específica. Primero vamos a leer, y está en la página 28, la de Jeremías. Jeremías, esta es la primera vez que se anuncia un nuevo pacto. Amén. Jeremías, capítulo 31, vamos a leer desde el 31 hasta el 37. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sigamos versículos 34 y 35. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mal y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltará estas leyes delante de mí, dice Jehová, escuche bien, si faltarán, también la descendencia de Israel faltará, pero no para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. Amén. Tenemos que entender que Dios jamás va a desechar a Israel. No. Porque jamás podrá alguien explorarse abajo los fundamentos. ¿Habrá alguien que podrá hacer eso? No. ¿O medir los cielos? ¿Verdad que no? Entonces Dios dice, si hay alguien, entonces yo los desecho. Pero como no hay nadie que pueda hacer tal cosa, tenemos que entender que Dios jamás va a deshacerse de Israel. ¿Se entiende? Nos conviene seguir orando por Israel y bendecirlos. Amén. Vamos a ver lo que habla Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 y 28. Recordemos que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Amén. Estamos en la página 29. Dice Ezequiel, esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Mire, el nuevo pacto que está aquí Dios anunciando. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos muy, pero muy acostumbrados a pensar que porque siempre lo hemos escuchado, que el antiguo pacto era para el pueblo de Israel y que el nuevo pacto para nosotros los cristianos. Pero mis hermanos, eso no es lo que nos enseñan las escrituras. Amén. Veamos cómo es que dice la escritura. La primera vez que se anuncia un nuevo pacto, ya lo leímos, ¿verdad? Fue por boca del profeta Jeremías. Y vamos a seguir leyendo los versículos 31 y 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto, ¿con quién era? ¿Usted ve que no dice con los gentiles? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El profeta Jeremías es bien claro. Él está haciendo bien detallista al profetizar que el nuevo pacto sería concentrado entre Dios y el pueblo de Israel, tal como lo fue el antiguo pacto. En realidad Dios nunca hizo un nuevo pacto con los gentiles. ¿Estamos entendiendo? Se le llama un nuevo pacto porque existe uno que preside, que es el antiguo pacto. Entonces entendamos que cuando Dios anuncia que iba a hacer un nuevo pacto, no iba a hacer con un pueblo con el cual él nunca había pactado. Este segundo convenio, segundo pacto, lo iba a hacer con el mismo pueblo. No tenemos que preocuparnos, mis hermanos, ¿verdad que no? Porque Dios no nos dejó fuera, gloria a Dios. Pero tenemos que ir en el orden de Dios para entender todas las cosas. Fue un pacto perpetuo que Dios le permitió a Abraham, el fundador de Israel. Entonces, cuando estas palabras fueron pronunciadas por Jeremías, todavía estaba en plena vigencia el antiguo pacto. Faltaban siglos, cientos de años para que este pacto terminara. Pero proviendo Dios todo cuanto hace, hizo anunciar con muchísimo tiempo de anticipación, es decir, de antemano, lo que haría cuando llegara el tiempo de su cumplimiento. Dios siempre avisa lo que viene, porque Él lo planeó todo. Amén. Y solo está esperando el cumplimiento del tiempo. Aleluya. El antiguo pacto estaba funcionando perfectamente, era bueno, lo hizo Dios, conforme al propósito para el que fue establecido. El propósito era santo, era justo, era bueno. ¿Por qué? Porque fue la ley que hizo que ellos descubrieran la naturaleza de pecado que había. Les hizo descubrir el pecado que había en su corazón. Les hizo descubrir que a ellos era imposible cumplir con las demandas de un Dios santo. Y no solamente que era imposible, sino que también que ellos ni deseaban hacerlo. ¿Suena familiar? Nosotros también. ¿Qué es lo que nos condena? La ley. ¿Y por qué nos condena? Porque la ley no es buena. No, la ley es buena. La ley nos deja ver que somos rebeldes. ¿Verdad que sí? La ley nos deja ver que somos desobedientes. La ley nos deja ver que hay rebelión en nuestro corazón. La ley nos deja ver que no podemos cumplir, que no podemos ni obedecer. Recuerde que el mismo apóstol Pablo dijo, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:7, dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciéis, no codiciarás. Amén, es la ley que aprendemos, ¿verdad? Sigamos en Romanos y leamos el 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Bendito Dios. Vamos a leer Romanos 7,
14 hasta el 16. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Espiritual. Nosotros éramos carnales. Entonces era opuesto de lo que éramos. Como que no mezcla, ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este es Pablo hablando, ¿verdad? Porque hubo un cambio en Pablo. Cuando él nació de nuevo, él fue cuando él pudo realmente verse. Fue cuando él nació de nuevo. Él pudo verse. Él pudo ver cómo él era y quién él era. Fue cuando él pudo ver el odio que existía en su corazón. Recordemos que él perseguía a los cristianos para matarlos. La falta de amor que había en él. Y la falta de amor para su prójimo. Porque, entonces sigue el versículo, ¿verdad? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley me avisa cuando estoy haciendo algo malo, algo contra la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la ley nos revela el carácter santo de Dios. La ley sería abolida como pacto, mis hermanos, pero no en espíritu. ¿Ok? Porque en espíritu, es decir, porque Dios es espíritu. Y Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? El de ayer, el de hoy y para siempre. La ley fue dada por Dios. La ley salió de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene espíritu de Dios. ¿Recuerda que el espíritu de Dios es su aliento? Todo lo que sale de Dios. Amén. La ley tiene lo que Dios es. La ley deja visible, es decir, revela la santidad de Dios, revela la justicia de Dios. La ley revela el carácter santo de Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿por qué mataba la ley? Porque la ley lleva a la condenación. Solo salga a la calle, ¿verdad? Este es un buen consejo. Y pregúntele a cualquiera, ¿tú mientes? ¿Tú robas? ¿Tú miras con... Se me olvida la palabra, pero ustedes me entienden. ¿Con lujuria? Y usualmente se ríen, dicen que sí, o oh, no, yo nunca he robado nada. No, ni un lapicito de tu oficina, de la oficina de alguien. No, ok, pues sí. La ley es la que deja por descubierto el pecado en el corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué la ley lleva a condenación? Porque estando el hombre muerto en sus delitos y pecados, escuche, el que da vida es el Espíritu, ¿verdad? Y sin presencia del Espíritu Santo no hay vida. Y cuando el espíritu de la ley viene a ti, como estás muerto, es decir, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muerto, como el Espíritu Santo no estaba allí, causaba muerte y condenación al hombre. Y a través de ella muchos, ¿verdad? Reciben la convicción de su condición, de su estado de muerte. Amén. Entonces, porque es la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí quien nos da el poder y la capacidad para cumplir la ley escrita en el corazón. Solo a través de Él. Teniendo cuenta que el antiguo pueblo estaba espiritualmente muerto
Imaginémonos lo que habrán pensado, ¿verdad? ¿Un nuevo pacto? ¿Pero por qué? Porque ellos consideraban que ellos estaban muy bien. Ellos cumplían todas sus ceremonias de purificación. Ellos hacían sus sacrificios de animales y todos sus ritos, pues, ¿verdad? Ellos no entendían que nada de eso desarraigaba el pecado de sus corazones. Ellos no lo entendían. Parece ser que no comprendieron el significado de las palabras del profeta, por la falta de interés de conocer las causas por las cuales se anunciaba un nuevo pacto. Ellos estaban muertos espiritualmente y no se daban de cuenta de su condición. No le interesaban, no preguntaron, nadie dijo, pues ¿por qué Dios un nuevo pacto? Ellos ni se daban de cuenta, porque estaban espiritualmente muertos. ¿Me explico? Pero los planes divinos seguían su curso en cumplir el pacto eterno con el pueblo de Israel, conforme a la promesa hecha a Abraham, ya que el nuevo pacto no es otra cosa que el cumplimiento del pacto de Abraham. Qué bello, ¿right? Vimos anteriormente que un pacto es un convenio, ¿se recuerdan? Un convenio legal realizado entre dos partes, y las tales quedan obligadas al cumplimiento de todo lo estipulado en dicho pacto, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se habla del nuevo pacto, se habla del nuevo convenio entre Dios y el pueblo de Israel, cuyas leyes debían ser obedecidas. Entonces, ¿cuáles son estas leyes en el nuevo pacto? ¿Cuáles son las leyes que se tienen que obedecer, las que se tienen que cumplir? ¿Cuáles? Iban a ser las mismas del antiguo pacto. Y vamos a verlo porque Jeremías fue muy detallista en sus palabras. Vamos a verlas otra vez, ¿verdad? Porque Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se trata, mis hermanos, de la misma ley moral de Dios, las mismas. Los 10 mandamientos. Como dijimos antes, la ley es buena, santa y justa, ¿verdad? Ella pone en revele la justicia y la santidad de Dios. No podía ser la ley civil, ¿verdad? Porque esa era para gobernarlos como nación. Tampoco podía ser la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque quedaría cumplida en Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y con él, con Jesús, vendrá un nuevo sacerdocio, por tanto, una forma de adoración nueva. Entonces, el nuevo pacto no iba a consistir en nuevas leyes de parte de Dios. Tampoco dice el profeta que las que habían sido dadas serían modificadas o serían reformadas. Él no dijo que serían anuladas y cambiadas, sino que el nuevo pacto continuaría rigido por las mismas leyes morales que estaban rigiendo al antiguo pacto. Porque recuerde que la ley moral revela el carácter de Dios, y Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces la única y notoria diferencia, ¿ok?, en el nuevo pacto se fundaba en que el antiguo pacto, ¿verdad?, las leyes fueron dadas en tablas de piedras. Pero en el nuevo pacto serían escritas
en la mente y en el corazón del hombre. Amén. La única diferencia, Dios había escrito sus leyes en piedra. Y ahora Dios iba a escribir su ley en el corazón del hombre. Aquí está la diferencia, pero es la única diferencia, porque la ley sigue igual, porque la ley revela el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, y Dios no cambia. Y aunque venía un nuevo pacto, un nuevo convenio, pero no era con leyes distintas. Revela a Dios y Dios no cambia. ¿Se explica? Aleluya. Bendito Dios. Las leyes fueron dadas en 2 tablas de piedras, mientras que en el nuevo pacto serían dadas en la mente y serán escritas en el corazón de cada hombre. Mayor bendición, ¿verdad que sí? Con mayor compromiso. Entonces, de acuerdo con Jeremías, el nuevo pacto no iba a tener nuevas leyes, sino las mismas leyes. Lo único que iba a cambiar eran las condiciones. En vez de estar escritas en tablas de piedras, para venir a ver, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Verdad? Porque nosotros los humanos somos muy olvidosos. ¿Verdad? Vamos a ponerla contra una pared para chequear de vez en cuando. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios entonces la iba a escribir en el corazón de cada hombre. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Que si usted no puede fijarse de las maravillas de Dios, ahí está el primer problema. Y conforme al profeta Ezequiel, estamos en la página 31. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, ¿verdad? Dios dice: y te haré que me obedezcas. En el antiguo pacto dice: no matarás, no codiciarás, no. La responsabilidad era del hombre, las personas. En el nuevo pacto Dios dice: yo daré, yo pondré, yo daré, yo lo iba a hacer Dios. Entonces el nuevo pacto se sería basado en mayores promesas, porque ahora íbamos a poder cumplir la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, está escrita en el nuevo corazón. Miremos lo que hace Dios. Vamos a ver lo que hace Dios. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. Vamos a ver que Dios solito lo va a hacer todo. Estas son, escuche bien, las cláusulas del nuevo pacto. Dios dice: daré mi ley en su mente. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a dar? Está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. Él dice: daré mi ley en su mente. Dice él: la escribiré en su corazón. Perdonaré la maldad. Daré corazón nuevo. Mire, es en este corazón nuevo donde Dios iba a escribir su ley, no en el corazón viejo, dañado. Él dice: pondré espíritu nuevo. Tendrá vida espiritual. Recuerde
que estábamos, ¿verdad? Espiritualmente muertos. Nacemos todos espiritualmente muertos. Y cuando su espíritu viene a dar vida a nuestro espíritu, resucita, recobra vida nuestro espíritu, el espíritu del hombre. ¿Quién lo está haciendo todo? Yes. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Sabe lo que es un corazón de piedra? Mira, esto es innato. Un corazón de piedra no siente nada. No siente nada. Ni siente a Dios, ni le interesa a Dios. Está duro. Amén. Dice, daré un corazón de carne. Un corazón que ahora sienta, desee a Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es con mayúscula, ¿verdad? Moraría Dios mismo en el espíritu del hombre. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero todo lo tenía que hacerlo de nuevo. Por esto Dios todo lo tenía que hacer de nuevo. Amén. Él dice, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entendamos ahora por qué Dios, cuando consultó el pacto, hizo dormir a Abraham durante el grito. ¿Se recuerdan? El acontecimiento está en el libro de Génesis, en el capítulo 15. ¿Se recuerdan lo que sucedió? Que Dios fue el único que pasó entre el medio de los animales y no permitió que Abraham, vino una densa oscuridad y Abraham se durmió, y solo Dios fue el que pasó entre los animales. ¿Por qué? Porque Dios lo haría todo. Dios lo haría todo. Él era que iba a cumplir todas las condiciones necesarias para cumplir el pacto. Él inició el pacto. Él fue que lo trazó. Él puso las cláusulas y Él lo hizo todo. Todo. Pero también Él solo lo iba a cumplir. Abraham no iba a tener que hacer nada, ¿se recuerdan? Lo único que Abraham tenía que hacer era lo que hizo desde el principio, creerle a Dios. Así se restauraría el orden original de Dios. ¿Se recuerdan el orden? ¿Verdad? Somos espíritu primero, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Amén. El nuevo pacto contaría con la presencia del Espíritu Santo, con Dios mismo habitando en cada persona. Piensen en eso un poquito. Lo que quiere decir es, en el nuevo pacto, los seres humanos contaríamos con el mismo poder de Dios para ayudarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Piense bien en estas palabras. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Creemos a Dios cuando dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu? ¿Lo creemos? Cuando Dios dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿lo creemos? No estamos muy seguros que sí lo creemos. Pastor, mire para allá. Es decir, no mire al pueblo. Recuerde que lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, mis hermanos. ¿Creemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿En todo? Es bueno ser sincero. Tenemos que ver, escuche bien, tenemos que ver en qué forma estamos obedeciendo a Dios. ¿Cómo está tu obediencia?
El nuevo nacimiento, mis hermanos, es instantáneo. Sí. Cuando crees con la fe bíblica y naciste de nuevo, en un instante fue el milagro de Dios. Dios puso un espíritu nuevo y te dio un nuevo corazón. Todo lo que dice estos versículos enseguida puso su ley. Y enseguida pudiste ver todo lo malo que hacías. ¿Te recuerdas? Enseguida te vistes. Vistes realmente cómo eras en ese momento. Pudiste ver que aunque no habías matado, cuántas cosas horribles había en tu corazón. Y pudiste ver que ibas al mismo infierno. Lo pudiste ver. Toda nuestra maldad quedó revelada. En ese momento el egoísmo, la falta de perdón, el odio, el celo, la contienda, se hizo obvio. Esto fue instantáneo. Ahora, ¿cuál es el problema en nuestro caminar entonces? ¿Cuál es el problema? Volvamos a ello, Y yo traté de buscar una figura que el Espíritu Santo tuviera así nada más, porque el Espíritu Santo no te jala, no, pero no la encontré, es la mejor que pude encontrar. El Espíritu Santo es un caballero y Él está presente, pero no te va a gritar, no te va a coger por el cuello. Él te susurra, Él te recuerda la palabra de Dios, te revela, te imparte su verdad, pero te deja a tu libre albedrío. El mismo Dios que nos dio esa voluntad propia, la respeta. Te lo demuestra, te lo revela, te lo enseña, pero te deja a ti decidir y escoger si vas a ser obediente o no. Usualmente la obediencia es fruto de creerle a Dios. Usted no va a obedecer algo que usted no crea. Escuche bien. Usted va a obedecer lo que usted cree. Por esta razón es que tenemos que examinarnos o permitirle al Espíritu Santo que examine cómo yo estoy obedeciéndole a Dios. ¿Cómo está mi obediencia? Porque ahí es donde vamos a encontrar lo que no estamos creyendo. Decimos que creemos, pero decirlo y vivirlo son dos cosas muy distintas. Vivimos lo que creemos. Where am I? El problema en el caminar está en el alma, donde están los deseos, donde están las emociones, los sentimientos. Nuestro espíritu nuevo, el que estaba muerto y cobró vida, que ahora está renacido, tiene que tomar control de nuestra alma para que se vuelva a restaurar el orden inicial cuando Dios creó al hombre. ¿Se recuerdan? El espíritu le da la orden al alma, el alma se la da al cuerpo para que el cuerpo la ejecute. Amén.
Dios lo hace todo en un instante, pero ahora tu alma necesita ser renovada y solo es renovada por la palabra de Dios, conforme a lo que en ella está escrita y a la manera que la vamos aprendiendo. Le va peor si no la obedece. Es decir, obedece lo que conoces. Pon por obra lo que ya conoces. ¿Me explico? Porque nos va peor si no obedecemos lo que ya Él en su misericordia nos ha revelado. Dios se asegura que conozcamos su manera, su camino, su ley. Nos va a ir peor si no la obedecemos. Porque la desobediencia para Dios es idolatría, es hechicería. Porque no haces lo que Dios dice, sino lo que yo quiero. Necesitamos renovar la mente con la palabra de Dios y comenzar a vivir lo que vamos aprendiendo. ¿Se explica? Y si comenzamos a vivirla, Dios se agrada en ti y nos da más de Él y comienza a revelarse aún más. Y si no la obedecemos, mis hermanos, en su gran misericordia, Él no te revela más. Pero ¿saber por qué? Porque aún ahí podemos ver su misericordia, para no cargar mayor condenación. Mira qué bueno es Dios. Entonces la bendición está en que lo que vamos aprendiendo, pongámoslo por obra. Amén. Ok. ¿Y por qué entonces resistimos tanto al Espíritu Santo y sabemos que podemos obedecer los mandamientos y no lo hacemos? ¿Por qué? Al igual que Abraham, solo tenemos que creerlo y recibirlo. Pero bien dicen las Escrituras que en los últimos tiempos, ¿cuántos piensan que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cuántos? ¿Algunos? Las Escrituras nos dicen que en los últimos tiempos el espíritu de iniquidad estaría en vigencia y la rebeldía contra Dios aumentaría. Estamos viviendo estos tiempos, sí o sí, ¿verdad que sí? Registrado en el libro de Mateo, encontramos a Jesús enseñando y profetizando sobre las señales del fin, características que se descatan en esta época que estamos viviendo, mis hermanos. Mateo 24, de 11 a 13, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahí donde dice el amor de muchos se enfriará, quiere decir que se desanimará. Hemos pasado por ahí, ¿verdad? Donde dice, más el que persevere, está hablando de perseverar, quiere decir mantenerse constante. Amén. En una actitud, en una opinión que dura. Es decir, que sea permanentemente, a persistir. ¿Ok? Perseverar. Él no puso, o el que persevera, escuche bien, no puso su mirada en el hombre, sino puso su mirada hacia la meta, al cielo, a Dios, a donde voy. Porque hay muchas cosas que quieren interrumpir, ¿verdad que sí? Y sí lo hacen, porque son espantosos las cosas que están sucediendo hoy en día. Pero hay que fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la única manera de mantenernos fieles, sin enfriarnos o desanimarnos, dependerá de la relación, de la comunión, de intimidad
que tengamos con Dios. Intimidad. Amén. A solas con Dios y su palabra. Por eso la comunión íntima con Dios no se puede desatender. Porque es esta que nos va a sustentar. Nuestra intimidad con el Señor es la que nos va a fortalecer. La que levanta mi cabeza. La que afirma mis pies. La que me llena de gozo y esperanza, no importando lo que tenga que vivir. Solo la palabra de Dios y la intimidad con esa palabra es hasta las solas con Él. Hay una gran diferencia. Sí, es bueno prestar nuestros oídos al estudio bíblico, sí, porque como un cuerpo local tenemos que estar juntos, unidos, recibiendo la palabra que Dios está preparando para su pueblo. Pero una relación íntima, a solas con la palabra de Dios, Dios te da más. Y una manera muy íntima y personal, que tú sientes like, wow, Dios está hablando directamente a mí, en mi situación, contestando las preguntas de mi corazón, aún antes que yo la he pronunciado, ni la he dicho, no me he atrevido a pronunciarla. Sin embargo, Dios, el que conoce lo que está en el corazón, nos contesta. El poder de su palabra y de estar a solas con Él. La palabra maldad en este versículo, mis hermanos, Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, es traducida de la palabra griega anonia, que literalmente significa sin ley. Sin ley. Aquellos que viven sin ley, esto es maldad. Vivir sin ley. Y muchos se enfriarán, es decir, se van a desanimar cuando escuchamos tantas cosas. ¿Verdad que nos desanimamos? Ya. Pero nuestro ánimo de servirle a Dios no depende de qué hagan los hombres. Nuestro amor y nuestro ánimo para servirle a Dios no puede depender de lo que haga mi cónyuge, mi esposo o mi esposa. Mi ánimo, mi deseo de servirle, amar a mi Dios, no puede depender de mis hijos. No puede depender de hombre. Ninguno. Porque aunque nos fallen los hombres, es decir, las personas, ¿verdad? Dios nos va a fallar. Dios no. Pues Dios no nos fallará. Amén. Los hombres nos fallarán y se enfriarán mi relación con el hombre, con las personas. Pero no enfriará mi relación con Dios. Cuando realmente mi corazón ha abrigado a mi Dios como prioridad sobre todas las cosas. Sí, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre todas las cosas. Mi relación con Dios no puede depender si yo estoy bien con mi esposo o mi esposa. Ay. Mi relación y mi servicio al Señor no puede depender si todo me va bien en mi hogar con mis hijos. Ay. Mi relación y mi amor y mi servicio al Señor no puede depender de que si me va bien en el trabajo o no. Ay. Porque no importando lo que tengamos que sufrir, Dios dice: nunca te dejaré. Nunca. Siempre dependerá a dónde yo estoy. ¿Dónde están mis ojos? ¿Estoy mirando a los hombres? ¿A las circunstancias?
a lo que está sucediendo en este mundo, a todas esas cosas que aún yo misma las traje para despertarnos. No pueden estar prestos a eso. Sí, para conocer lo que está sucediendo. ¿Sabe para qué? Para ver las señales. A estar bien apercibido. Mirando cómo se está cumpliendo las escrituras. Para ser como las vírgenes sabias y tener mi lámpara llena del aceite. Porque en cualquier momento mi novio llegará. Llegará el novio. Y estará la novia preparada. Jesus, you are Lord. Dios nos está diciendo que a la medida que nos acerquemos al final de los tiempos, mis hermanos, la rebelión del hombre contra la ley aumentará. Y vemos esto donde quiera. Aún los niñitos pequeños que ya no obedecen a sus padres. Una de las características innatas de nuestra naturaleza caída es querer vivir sin ley. Por naturaleza propia tenemos la tendencia a oponernos a todo lo que se nos prohíbe. Solo dígale a un niño, no vayas para allí. Le das la casa entera. Y si yo le digo a mis nietos, pero no entren en ese cuarto, trátelo para que usted vea. Van a estar mirando la puerta, la que usted dijo que no vaya para allá, para ver y qué es lo que hay ahí que ella no quiere que yo vea. La naturaleza pecaminosa. Queremos vivir conforme a nuestra voluntad, poner nuestras propias reglas. Nadie me diga lo que tengo que hacer, nadie me diga lo que está bien o lo que está mal. Yo decido qué está bien y qué está mal. Y esto no está muy lejos de nosotros. En ese momento, escuche bien, está operando la naturaleza caída, la que sufrió las consecuencias de Abraham haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán. Hoy se nos dificulta someternos a las autoridades, ¿verdad que sí? Ya sea el gobierno, tengo que pagar los taxes. Ya sea el trabajo o inclusive a la del hogar. El hombre en la casa no se somete a Cristo. ¿Quién es su cabeza? Por el hombre no someterse a Cristo, pues la esposa no se somete al esposo, quien es su cabeza. El hombre no se somete a Cristo, la esposa no se somete al esposo, pues los hijos no quieren someterse a los padres. Y todo esto es consecuencia de no querer someternos a Dios. Ay, niño, ¿y por qué tú eres tan desobediente? ¿Será porque tú eres desobediente? Será. Desde que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, aun cuando todavía no habían pecado, Dios le puso una restricción, dándoles a entender que estaban bajo autoridad. ¿Verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, es decir, el conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Dios tiene el derecho de mandar y de demandar. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él tiene el gobierno. Se recuerda, Él es el Señor. Él tiene la autoridad y poder soberano.
Dios manda. Él no dice si tú quieres que lo hagas, si a ti te da la gana. Él nos ruega. Él no dice por favor, please, no. Cuando Dios habla es ordenando que Él está. Él es Dios. Amén. Dios puso al hombre a señorar sobre todo lo creado. Todo era suyo. Pero ya no debía olvidar que él solo era una criatura a quien se le había dado una autoridad delegada. Pero la autoridad innata solo la tenía Dios, su creador. Adán podía hacer todo lo que él quisiera, menos una cosa. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Lo que no debiera hacer, una cosa, y eso mismo fue lo que él hizo. Dios quiso enseñarnos desde el principio de la creación, mis hermanos, que teníamos que estar, escuche bien, sujetos a su autoridad. Por tanto, podemos estar seguros que Dios no nos iba a dejar sin ley. Dios puso ese árbol para que se obedeciera. Amén. Para estar sujetos a su autoridad. Los 10 mandamientos es la ley del nuevo pacto. Y escuche, está vigente. Dígale a su hermanito, los 10 mandamientos están vigentes. Están vigentes. Porque por lo que se oye por ahí, porque los 10 mandamientos son las normas morales, indelebles, es decir, imborrables del código de conducta que Dios demanda de la raza humana. Y esto es por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque manifiestan, revelan el carácter y la naturaleza de Dios, revelan su santidad, revelan su justicia y su verdad. Dios no podía quitar esto. Ellas revelan el carácter de Dios. Entonces entendemos que el antiguo pacto es bueno, ¿verdad que sí? Fue diseñado para que nos diéramos cuenta la terrible condición de nuestra naturaleza, que nunca pudiéramos satisfacer las demandas de un Dios santo. Porque en nuestra naturaleza no mora el bien, ni tampoco el deseo de hacerlo. Por eso, mucho antes de que naciéramos, el Padre y el Hijo hicieron un pacto. Hicieron este pacto por amor a nosotros. El Padre le dijo a Jesús: Hijo, si tú mueres por ellos, yo los perdono. Y el Hijo respondió: Padre, si tú los perdonas, yo muero por ellos. Gracias, Señor. Y así fue, mis hermanos, como el pacto eterno fue constituido. Dios, el Padre, hizo un pacto con su Hijo Jesucristo, prometiendo hacerlo. Y Él no puede romper su promesa porque Él es fiel y Él es justo. Y vamos a leer el segmento de una breve conversación registrada en la Biblia entre el Padre y el Hijo. Y lo encontramos en Hebreos 10, desde el versículo 1 hasta el 10. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces él dice, quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios de los animales. Para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El nuevo pacto. Santificados en su cuerpo. Amén. Lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. Dios es fiel y cumplió su promesa de un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Esa es la orden de Dios. Entonces él sabemos que Él no se olvidó de nosotros y vamos a ir entrando en eso, pero ahora teníamos que entender, ¿verdad? Que aunque dice antiguo pacto y nuevo pacto, es un pacto, porque es uno y es perpetuo. Amén. Y ya pudimos entender que las leyes del antiguo pacto son las mismas leyes del nuevo pacto. Nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, el de hoy y para siempre. Bendito Dios. Bendito, bendito Dios. Estamos de un escalón al otro, poquito a poco para seguir, ¿verdad? Para tener un fundamento sólido, para seguir edificando sobre ese fundamento. Para la semana que viene, por favor, vengan preparaditos y leamos el capítulo 5. El Señor les bendiga. El pastor nos despide.